Si pudiera describir de alguna manera a Oyasumi Pum Pum, diría que es un recuento de vida de personajes y lo increíble de estos. Mas sin embargo, estas historias suceden en diferentes hilos argumentales de nuestro protagonista central, Pum Pum, quien va creciendo y aprendiendo a ser un gran adulto, creando y destruyendo como todos nosotros y dejando una estela triste pero a la vez emblemática en su historia. Esto es el Rincón de B y comenzamos. Antes de hablar sobre el manga en sí, hay que tener en cuenta algo muy importante, mucho más que todo el contexto que estamos a punto de ver, y eso es el personaje principal, Pum Pum, quien tiene una característica curiosa en su diseño, el simplismo de su dibujo, el cual sirve para hacer una interpretación de despersonalización del personaje que a final de cuentas más adelante en la historia funge una parte importante en esta. Ver la vida desde su punto de vista, considerando la historia psicológicamente oscura que se trata. Los lectores se llenan de la misma disforia del mundo y del protagonista mismo, lo que hace curiosamente Oyasumi Pum Pum difícil de leer para personas sensibles, ya que es una historia que te empuja y no suelta que esté totalmente terminada. Asano Inio, el creador del manga, es conocido por trabajos de este mismo tipo como Niyara Holograph, el cual lleva un manejo artístico y narrativo del mismo tipo con estos mensajes. Una de las cosas que me impresionó bastante de Oyasumi Pum Pum es lo único que es y lo fantástico que es a pesar de su hiperrealismo, el cual hace al lector sentirse parte de un mundo vivo y que respira, lo que hace que Asano trate de demostrar a la audiencia lo surreal que puede llegar a ser su trabajo en veces y la vida misma. Hay muchos detalles extraños en la vida de Pum Pum, los cuales pueden ser desde relatos dignos de la demostración de poca cordura de sus personajes en un arco argumental, el cual culmina en eventos inesperados para el espectador, hasta la visión de un dios con aro tirando siempre por la tangente invisible de lo que no esperamos en un manga o en una obra común. Eso es Oyasumi Pum Pum y lo que hace Asano Inio de manera maravillosa. A pesar de toda la historia tan extraña que pueda tener Oyasumi Pum Pum y haya mencionado cosas extrañas como dioses con afro, cosas irrelevantes, lo raro de Oyasumi Pum Pum y Pum Pum en sí mismo lo hacen ciertamente realista porque de alguna manera u otra nuestro mundo es más extraño de lo que pensamos, simplemente que no lo conocemos. Y podría decirse que la historia hasta cierto punto es comprensible, porque al pasar del manga, Pum Pum se convierte en algo que podría ser considerado un monstruo por su dibujo y trazo e interpretación, pero él sigue siendo aún así una persona normal y actúa como una. Puede parecer en veces irracional su forma de ser, aunque debido a que Asano te deja ver a Pum Pum como una representación minimalista del lector, en alguna forma, no percibimos esa rareza, ya que la historia absorbe tanto a un punto en los cuales el mundo de Pum Pum te atrapa y empatizas con él, y comprendes su forma de pensar, de ver el mundo, de idealizar las cosas, y he aquí cuando esto mismo encaja en un proverbio. Jamás comprenderás a una persona hasta que consideres las cosas desde su punto de vista, hasta que te arrojes a su piel y camines en ella. Aunque la historia sea demasiado rara y a veces pareciera que no tiene sentido por todas las cosas que suceden, existen demasiadas cosas increíbles e interesantes personajes y arcos en la historia en el mundo de Oyasumi Pum Pum. Aunque bueno, hablar sobre ellos tardaría muchísimo, ya que tengo que analizar cada aspecto de ellos y con el trabajo que es de Asano simplemente es imposible. Pero puede existir cosas como un grupo de personajes liderados por un hombre loco que cree que el fin del mundo está por venir y él es el único que puede detenerlo. Y pues bueno, estos juegan un rol secundario, pero aún así son demasiado interesantes en la historia en un todo del mundo que rodea. Mientras Oyasumi Pum Pum es específicamente la vida de Pum Pum, es también una historia que conecta todo en todos los personajes de la historia y de alguna manera u otra siempre se encuentran. De alguna manera u otra, el mundo de Oyasumi Pum Pum es un mundo el cual está rodeado de muchos sentimientos, de muchas historias y a la vez de cosas bastante interesantes, como un dios afro, como una gente loca, como gente que cree en cultos, como gente que simplemente es violenta, que es horrible, incluso hasta romance.
Y hablando de romance, el primer personaje que se trata en esta historia, además de Pum Pum, es Aiko, el interés romántico de Pum Pum. Y como dije, sí, existe romance. Sin embargo, es un romance tan roto que es más un diálogo de qué hacer y no hacer en una relación. Existen desde temas de abuso, violación y depresión en toda la extensión de la historia. Y afortunadamente no es algo sensacionalista ni exagerado, sino que es visto desde un punto con más morbo y seco. Es más visto de alguna manera que como lo que vemos normalmente en nuestra vida. Es real. Es impactante ver a este personaje actuar de maneras horribles y hacer cosas horribles a lo largo de su vida, mas no obstante, el manga desarrolla, como dijimos antes, una empatía con Pum Pum, lo cual te hace ver sus actos horribles aún más horribles de lo que ya son a primera vista. Pero bueno, ya que estamos hablando de los actos y de las relaciones destructivas, no hemos tocado al personaje, así que vamos a hablar un poco sobre Aiko. Aiko es un personaje difícil de comprender en muchos niveles, lo cual la hace una personaje interesante para descifrar, y aún más interesante es ver la madurez aún desde temprana edad más desarrollada que la del protagonista, ya que el protagonista, porque él es un personaje que vive más protegido del mundo frío de afuera, incluso en una casa separada en la cual su tío lo trata de mantener con el mismo espíritu de un niño, con una imaginación tan increíble que incluso le da la habilidad de aparecer un amigo imaginario, el cual es un personaje que es un dios básicamente, quien básicamente le da consejos de vida. Bueno, sí, es una persona inocente contra una persona que ha vivido un mundo entero. Y obviamente cuando estos dos se juntan, uno pierde la inocencia. Y ese es Pum Pum. Desde que los padres de Pum Pum pelean al punto de hospitalizar a su madre y ambos divorciarse, el tío de Pum Pum se muda a la casa del padre del protagonista, que es el arco donde podría decirse que Pum Pum pierde la inocencia y empieza a desenvolverse de alguna manera u otra. Por otra mano, en el caso de Aiko es un gran misterio que es escondido en la mayoría de la historia. Aunque bien se sabe que pierde su inocencia antes de que la historia en sí misma empezara, es una de las razones por las cuales Pum Pum la pierde, porque de alguna manera u otra son dos mundos distintos los cuales no se pueden comprender. Aún así la ame, aún así ella lo ame. Como todo en esta vida, su relación empieza supuestamente de una manera inocente desde el punto de Pum Pum, pero del lado de Aiko ella se encuentra ya con otros planes, donde le pide que escape con ella por razones explicadas más adelante y le amenaza con matarle si no lo hace. Viéndolo seriamente desde nuestro punto de vista, esto es una amenaza terrorífica y manipuladora, mas para nuestro protagonista Pum Pum no es nada, ya que él no sabe aún las implicaciones de la muerte y no siente interés en su significado. Es una persona tan inocente, tan bella, que simplemente no comprende cuál es la gravedad del asunto que está haciendo Aiko. Él, como un niño de un nido familiar separado, sabe parcialmente a medias el significado de afecto y amor, y es bastante fácil de impresionar. Así que la relación con Aiko empieza a ser algo increíblemente peligroso para él, haciendo su relación más y más tensa, hasta que en un momento Pum Pum no cumple con las demandas de Aiko, lo cual lo hace sentirse culpable en toda la serie, y esa es una de las partes de las razones por las cuales el protagonista cae en una gran depresión, de la cual jamás puede salir, y de la cual, de ser una persona inocente y bella del mundo, se convirtió en el monstruo que conocemos, en el monstruo que tenemos reflejado en Oyasumi Pum Pum. Mucho de lo que se ve y percibe de Aiko es la idolización del protagonista hacia ella, pese a que en los últimos volúmenes de la historia se le ve de la forma en la que en realidad es, haciendo al final sentir a Pum Pum desilusionado, al final al sentir que la persona que quería era perfecta, no era un ángel mandado del cielo para él. Y al final descubrió que no puede poseer a la gente como un objeto, y que no son más que seres humanos las mujeres. Y a pesar de lo que suceda en la historia y Pum Pum se rodea de chicas que se preocupen de él y le den buenos tratos, descubre que desde un principio lo que deseaba era la posesión y la adoración, no el amor. Porque llega un punto en vida donde reconoce que las mujeres son gente, son libres como él, y no son arquetipos multifacéticos de personajes, que no son malos, pero tampoco buenos, y tampoco puede tenerlos siempre felices, ni tampoco siempre enojados. Y de alguna manera u otra, analizando la historia podemos mirar que todos los personajes desde un inicio están rotos,
deprimidos profundamente desde cualquier punto de vista, y aún más si al llegar al final del manga recapitulamos su inicio con seriedad y conocimiento previo. El mensaje de la historia, como bien dije antes, es buscar la identidad y madurez del personaje principal, el cual en todo punto de la historia nunca lo fue, sino hasta el punto donde pasa algo que le deja en shock al protagonista y le muestra que es momento de seguir adelante. A pesar de todo, un buen recuerdo del pasado y el pensamiento que tengamos de una idealización ya estipulada, podría decirse que en este momento de shock es la catarsis de Pum Pum, y que todo lo que se sospecha de la vida, humanidad y mucho más es más claro para él ahora, haciendo que la serie de alguna manera u otra se llene de una temática nihilista. No obstante, para resumir, podríamos decir que lo que hizo grande a Pum Pum fue su inclusión pesada de historia y trasfondo, ambientes realistas y excelente dibujo en una obra interesante de leer, interpretar y experimentar, que espero y disfrute mucha gente y ojalá no quede atrapada en este mundo, y si estás en una situación similar, sepas interpretar el mensaje y no caigas bajo. Esto fue el Rincón de B y nos vemos la próxima.